Caballeros, estudiantes universitarios y ciudadanos en general, continuando con los actos conmemorativos por los 30 años de nuestra Constitución Política del Perú, le damos la bienvenida a esta conferencia denominada Constitución, Economía y Ambiente. Así que un aplauso para nuestros expositores, por favor. Damas y caballeros, estudiantes universitarios, ciudadanos en general, también a su vez extendemos el saludo a todos los ciudadanos que nos están viendo a través del canal institucional del Congreso de la República, como también en nuestras plataformas digitales, ¿no? Que le damos la bienvenida a esta conferencia Constitución, Economía y Ambiente, por los 30 años de nuestra Constitución Política del Perú. En primer lugar, tenemos las palabras de saludo y bienvenida a cargo del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, y lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, doctora Delia Muñoz, exministra de Justicia, Alfredo Torne, exministro de Economía, doctor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, doctor Miguel Ángel Torres, excongresista de la República, señora Karina Beteta, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, público en general. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en lo que significa para la oficina de la primera vicepresidencia de la República una semana de suma importancia. Y agradezco de sobremanera la participación de tantos jóvenes que desde el inicio de esta semana, como el día lunes, cuando aperturamos la muestra fotográfica, concurrieron para entender que la historia del Perú es muy rica y que es necesario contarle a todos los peruanos la verdadera historia. Cómo se construyó la Constitución que nos trajo bienestar, que nos trajo paz, bajo qué circunstancias se dio y las dificultades de los políticos que en su momento estuvieron a la altura de las circunstancias promoviendo una Constitución, como repito, que nos trajo indicadores económicos reconocidos alrededor del mundo. Yo quiero saludar también a lo más alto del cielo, seguro, a quien impulsó desde el inicio de su gestión esta semana de la Constitución. Y hablo de Hernando Guerra García, que fue el promotor de todas estas actividades y al cual yo le pido a este público un fuerte aplauso. Adicionalmente a ello, yo quiero y me siento feliz y a la vez contento de poder compartir una mesa de lo que hoy vamos a hablar sobre el capítulo económico de la Constitución y el medio ambiente con grandes personas, grandes especialistas que han estado a lo largo de su vida trabajando también para poder traer bienestar. Y creo yo que va a ser muy importante la postura que hoy vamos a escuchar, porque algo de lo que tenemos que reconocer en el Perú es que muchas veces la historia no es contada de su manera literal o completa. Es por eso que uno de los grandes retos que tenemos como políticos, sobre todo como políticos jóvenes, es entender de que todo tiene un pasado y tenemos que usar frases que probablemente estuvieron a manos de determinado sector político, pero que el día de hoy, a través de este reconocimiento a la Constitución Política del Perú, vamos a hacer honor y vamos a contar la historia de lo que realmente en el Perú ocurrió. Muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que puedan
aprovechar las posturas y las ponencias de grandes personas que el día de hoy van a hablarnos sobre el tema que nos ha convocado a todos acá. Muchísimas gracias. Antes de pasar con nuestro primer expositor, queremos saludar la presencia de los estudiantes de las universidades de San Martín de Porras, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de Lima. Muy fuertes aplausos, por favor, para cada uno de ustedes. Iniciando la ronda de exposiciones, en primer lugar tenemos al doctor Carlos Adriancén Cabrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas, doctor en Administración por la Universidad de Cataluña de España, máster en Economía por la Universidad de Boston. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Ante todo, muy buenas tardes. Un gran agradecimiento al Congreso de la República y a los organizadores, al señor vicepresidente, a la presidenta de la Comisión y a los miembros del panel por esta invitación. Lo primero que les voy a decir es que soy profesor de Historia Económica del Perú y de alguna manera el tema me apasiona. Pero tengo un problema por el que los voy a decepcionar a todos. La presentación que voy a hacer la voy a pasar algo rápido porque tengo 15 minutos y voy a tratar de ir al punto. Tengo otro problema además, ya que estoy confesándome. Normalmente nunca trato los regímenes económicos de la Constitución. Eso es un error. Cada línea en una Constitución importa económicamente. Por ahí me han dicho que hay algunas constituciones en América Latina que, teniendo buenos regímenes económicos, han sido destruidos por sus regímenes políticos. Así que los invito a tomar esa desconfianza y cuando analicen cualquier constitución peruana, analícela integralmente, no enfocado en ningún capítulo o régimen, porque cuando constituciones pasadas nombraban obispos, eso implicaba un pliego presupuestal también. Así que, dicho esto, les he preparado esta presentación que trata de vincular dos temas supuestamente espinosos, el medio ambiente o el tratamiento del medio ambiente y las constituciones. Para ello, les advierto que voy a pasar rápido, pero les quiero transmitir esa idea central. Las constituciones son herramientas de política económica. Yo soy de los que está muy disgustado porque las llamen constituciones políticas. Deberían llamarse constituciones económicas, porque marcan la historia económica del Perú. ¿Qué dice la literatura económica? Porque en todo el mundo se estudian los efectos económicos de las constituciones. Mire, las consecuencias, las influencias de su número de páginas, son o afectan severamente el desenvolvimiento de un país. ¿Qué otras variables influyen? ¿Los rasgos culturales son importantes? Bueno, yo sabía que tenía poco tiempo y la literatura revisada nos permite concluir algo muy concreto. Las constituciones abultadas son una desgracia. Las que están llenas de lista de pedidos son otra desgracia y normalmente asociados a altos niveles de corrupción. Las constituciones que respetan libertades económicas y políticas se asocian a países con performance económica mucho más deseable. Lamentablemente, en la región nos va bastante mal en términos de esas libertades. ¿Qué dicen los hechos? Porque también hay que mirar los hechos. Esta, les advierto, es la parte fea de la presentación. Comienzo a mostrar un montón de gráficos de todos los colores que usualmente alguna vez yo entiendo. Bueno, hemos tenido, en este caso, perdónenme, me aprovecho del Banco Central de Reserva, quien acaba de volvernos a llevar a la meta inflacionaria de 3%, el logro más importante de la política económica peruana, cuando menos en la última década. Y fue muy difícil, y el profesor Torne lo puede destacar, es muy difícil bajar de 15, 10% a 3% como ha logrado el equipo del señor Velarde y los técnicos del Banco Central. Pero ahí tenemos a las cabezas de nuestras constituciones.
teníamos a Leguía, ustedes que han estudiado historia, teníamos también a Velasco, pero en realidad el que hizo la Constitución fue Morales Bermúdez. Tenemos al ideólogo de Izquierda Unida, Javier Descanseco, que en paz descanse, que tuvo mucho que ver con la implementación de las ideas velasquistas en la espuria Constitución de 1939. Perdónenme, me olvidé de Sánchez Serra. Luego tenemos a Fujimori y luego al que acaba de ser la última alteración del marco constitucional, porque en el trabajo en que yo les hablo, no solamente enfoco las últimas 4 constituciones del último siglo, sino los periodos de apartamiento de ellas, como son el periodo velasquista con la Constitución del 33 y lo que llamaría alguien en términos coloquiales la reforma caviar después del año 2011, que altera significativamente los efectos de las constituciones. Veamos en estos periodos de alteración que ambos, la dictadura militar y el régimen caviar, hacen que una constitución que tenía una performance comience a entrar en trompo casi sin que nadie se dé cuenta, porque las reglas o los cambios de reglas políticas y económicas son significativos. El fondo de la historia es muy simple para un estudiante de economía. Comienza a ingresar un mayor nivel de intervención a través de mercantilismo, intervenir para apoyar a un mercader, o socialismo, intervenir con alguna causa noble, el medio ambiente, el género, la explotación laboral, se verá. Siguiente. Bueno, siempre les pediría que analizando en el poco tiempo que tenga la lógica económica y el daño económico que puede causar una constitución, miren el grado de opresión. Yo no me atrevería a pedirles que miden libertades, primero porque no hay data, sino a partir de los 90, pero si miren opresión y se van a dar cuenta que la opresión es tóxica, genera menor crecimiento, menor acumulación, mayor corrupción, destruye un país. Si ustedes hacen cualquier corte transversal en América Latina, se van a dar cuenta que los países más ricos de la región son los menos corruptos, los menos intervencionistas, los que tienen mayor libertad, menor opresión económica y política. Dicho esto, les muestro algunos gráficos. La literatura económica nos muestra que las constituciones abultadas duran poco. Bueno, las nuestras comienzan a durar mucho poco. Y si comparamos un país que tiene una sola constitución en estos 100 años contra otro que tuvo estos 6 marcos, me refiero a Estados Unidos y el Perú, van a ver las diferencias de niveles per cápita un poco abultadas, vamos a decir así. ¿Okay? Un marco versus 6 marcos. ¿Qué otra cosa? Bueno, si miramos lo que la gente discute, el crecimiento del PBI tiene alguna correlación positiva con los años de vigencia y la inflación una correlación negativa. O sea que es bueno que tengamos constituciones estables, más allá de las discusiones. Nuevamente, vale la pena destacar que comienza la historia después de la guerra con Chile y de esa pachanga, la primera gran pachanga nacional, que fue la época del guano, donde todos los economistas conseguimos trabajo en el sector público, se infló el gasto, se creó un aparato estatal, pero al final se dilapidó un recurso. Acabado este boom del guano y pasada la guerra con Chile, tenemos ahí la performance de la inflación y del crecimiento del PBI promedio per cápita. Verán, nunca fuimos una nación floreciente en estos 100 años, ni mucho menos estable. Y además, si hacemos este gráfico anualmente y no por promedio o por constitución, vamos a encontrar un serrucho de fluctuaciones. ¿Qué otra cosa importante? Siempre fuimos una economía, y noten esto, donde el ahorro se obtuvo exportando. Algún autor de un libro muy conocido de historia del Perú, gringo, decía que éramos una economía export-led, que es un término muy cierto. Se dice que somos una economía pequeña, sí somos una economía. Que somos abiertas, eso es indiscutible. La historia de nuestro coeficiente de apertura es mísero comparado con Singapur y la mitad o la tercera parte comparado con Chile. Otra cosa, tenemos muchas fluctuaciones, pero siempre nos ha gustado el dólar barato. La intervención en el mercado cambiario ha sido la norma en el Perú, que seguramente nos ha pasado cuenta, pero no voy a hablar de eso. También se dice que el Perú es un exportador de piedras, que solo cuando hay precios altos caminamos, bueno, la data los bofetea.
Los términos de intercambio, con la mejor medición que he podido hacer para el periodo, muestra que hemos recibido precios deflatados por los que portamos, o sea, términos de intercambio, cada vez menores. Es decir, el crecimiento peruano es mérito de los peruanos, no de los precios de las piedras. Que las hayamos aprovechado, sin embargo, también depende de los márgenes constitucionales, y si seguimos hablando, esto es más gráfico, cuando comparamos un siglo de marcos constitucionales, comparando el producto por persona con los términos de intercambio, en términos de tasas y en términos de crecimiento. En términos de tasas, los precios nunca explicaron los mejores momentos. Y en términos de crecimientos, ustedes pueden ver que cuando hemos crecido más, porque nos hemos gobernado mejor, aprovechamos mejor los términos de intercambio. Correlación positiva. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Yo mismo tengo que hacer. ¿Lo quiere? Ups. Pronto voy a tener que hablar. Aquí está el mito de los precios externos. Estos son los términos de intercambio. Han fluctuado siempre por constituciones. No hay ninguna que todo lo que van a ver a continuación no ha sido afectado mucho más por los términos de intercambio que por la naturaleza de las reglas propias de cada constitución. Aquí vemos, por ejemplo, todos ustedes que analicen la evolución reciente de la economía internacional deben conocer el término de gran divergencia. Los países pobres se quedan en el piso y los países ricos cada vez viven mejor en términos de producto por persona. Esto no es casualidad en el caso peruano, a pesar de que ya pasó la Gran Depresión, aunque la economía crece menos, el Perú siempre se queda detrás. ¿Qué quiere decir este gráfico? Va de la mano con este, que es un índice de desarrollo relativo. Somos bastante fieles al fracaso. Sí sé qué malo es este señor Adrián, que siempre habla de fracaso, pero lamentablemente yo solamente leo gráficos. Y el producto por persona de un peruano siempre ha sido, grosso modo, fluctuante alrededor del 10%. O sea, cuando dicen que somos un país rico, nos están engañando. Los flujos de ingresos de los peruanos son bajos, son bien bajos, somos pobres. Vallejo tenía razón. Hermanos, tenemos mucho por hacer lo que funcionó. Bueno, la data, justamente, en términos sencillos, contrasta que contra más hemos querido intervenir en la economía, más regulaciones medioambientales y otro tipo hemos querido meter, peor nos ha ido. Es más, hemos tenido que corregir y siempre nos hemos quedado como una economía pobre, que crece poco. De hecho, en los últimos 100 años, nuestra tasa de crecimiento per cápita, debiendo ser 7% para desarrollarnos o alcanzar estándar de desarrollo en 40 años, ha sido 1.5. O sea, vamos a decir así, pues, en términos amistosos, hemos traicionado a los que soñaron al fundar ese país en 1821, los hemos traicionado. Ellos veían una potencia, no somos una potencia, y parte de los errores que hemos cometido son nuestras constituciones. Y como tenía poco tiempo, tenía que hablar de medio ambiente. Y si alguno dice, este señor se ha gastado unos minutos hablando de cómo está la economía peruana y que las constituciones no se sacan 20, sí les quiero decir, en términos medioambientales somos lo máximo. Vean ustedes, ¿los peruanos contaminamos? Y la respuesta es no. Qué bueno que saqué la foto de Kioto. Bueno, vemos cómo crece China, cómo crece la OECD y el Perú un poco menos, ¿no? ¿El Perú ensucia? Claro que ensucia. Todos los países para producir ensucian. Pero, ¿dónde está nuestro mérito? Nosotros somos un error estadístico generando contaminación. Hace poco veía un aviso que decía, si nosotros no limpiamos el medio ambiente, ¿quién lo hará? Nosotros no ensuciamos el medio ambiente. Nosotros estamos estancados, paralizados. Vea usted la comparación de emisiones de metano entre los rusos, los chinos o los países de la OECD y el Indomitable Inc. Chicos, los peruanos somos una maravilla limpiando el clima mundial. Como no producimos, no contaminamos. No tenemos los aires de los chinos que dicen, un momentito, nosotros tenemos que contaminar algo porque tenemos que crecer. No, acá nos quedamos calladitos y creemos que tenemos que crecer menos para contaminar menos, como si fuéramos grandes. De paso,
somos el 0.2% de la economía mundial. Pero este otro gráfico va en la misma dirección. Lo mismo pasa con los gases de efecto invernadero, como porcentaje de KT de CO2, y lo mismo con las emisiones directas de CO2 en términos de toneladas métricas per cápita, sin desmerecer otro motivo de logro, que además que somos un paraje. Siguiente, por favor. Ups. ¿No quiere? Ya está. No, esta era la última, y es que el Perú, como pulgón del planeta, sí está haciendo su esfuerzo y está, como cualquier otro país, reduciendo emisiones de kilogramo en dólares constantes de su PBI. Sí estamos mejorando en términos de menor contaminación, pero hay una elección horrible en esta opción del Perú. La elección horrible implica que existe una desafortunada y alta asociación entre la pobreza y las emisiones. Estamos emitiendo más, estamos teniendo más pobres. Lo mismo con cualquiera de las otras variables. Con metano, estoy esforzando para dejarle tiempo a la doctora Delia, y como emisiones de CO2. Noten la conexión también entre el número de pobres y las emisiones. Somos más papistas que el Papa. Si queremos vincular medio ambiente con constituciones, vale la pena entender que nuestra gente se está muriendo de hambre y que somos pulmones globales, no solo Perú, sino América. Mi sugerencia para el Congreso y para ustedes, cuando piensen en una ley y en una constitución, es importante encontrar que sería un severo error político introducir regulaciones medioambientales en la actual o cualquier futura Carta Magna. Las regulaciones han estado empobreciendo a nuestra gente. Dadas las lecciones de la literatura y la evidencia empírica, la reducción y o simplificación en modo de listas de pedidos, prácticas de expropiación, reducción de libertades, menor autoridad fiscal, todo a nombre del medio ambiente, es lo peor que podemos hacer. El Perú debe aprender su propia historia, y en su propia historia tuvo algunas constituciones más exitosas que otras. Por ejemplo, en la primera etapa de la Constitución del 93 crecimos como nunca y tuvimos más estabilidad que nunca. En la última etapa de la Constitución del 20 crecimos bien. Y en la Constitución del 33, en la primera etapa sánchez-cerrista, crecimos y tuvimos un manejo económico. Son nuestros mejores momentos constitucionales sin que nunca hayamos ganado un partido. Hemos tenido un primer tiempo en el que estábamos adelante en el mercado. Entendámoslo bien. Lo que las reglas constitucionales pueden hacer por cambiar una historia de un país que no levanta, por más que se nos diga lo contrario, se da de la mano con la atracción de inversiones limpias. Eso nadie lo puede criticar. Pero hasta ahora, y sobre todo teniendo en cuenta los agujeros de Nazca o los agujeros de Lagunillas, que son monumento de fracaso del Estado, creer que con mayor regulación en la Constitución vamos a lograr la paz del mundo, que seamos un pulmón, vale la pena que sepan que ya somos un pulmón. El Perú virtualmente limpia toda la contaminación que sale en los países de la OECD, que sale en China, que sale en Rusia. Igual que toda la región, que es un paraje. Sabrán, por ejemplo, que Argentina, que era 2.5 de la economía mundial, ahora es 0.3. ¿Qué decir de Venezuela, que es un paraje, o Brasil? Vuelvo a citar a César Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias. Antes de continuar con nuestros siguientes expositores, queríamos hacer un saludo muy importante. Dentro de nuestro público tenemos la presencia de la doctora Marta Chávez Cosío. Ella es expresidenta del Congreso de la República y es miembro del Consejo
y es miembro del Congreso Constituyente Democrático en 1992. Además, también tenemos a la presencia del excongresista y también miembro del Congreso Constituyente en 1992, del señor Juan Cruzado Mantilla. Además, le damos un fuerte aplauso también. Acto seguido, tenemos la exposición de la doctora Delia Muñoz Muñoz, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, docente universitaria con maestría en Derecho Internacional Económico, habiendo desempeñado el cargo en el Estado como Procuradora Pública Supranacional y Ministra de Justicia y Derechos Humanos. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, congresista Alegría, muchas gracias por la convocatoria. Es un placer venir a compartir con todos ustedes dentro de lo que es la Oficina de Participación Ciudadana, también un reconocimiento a los miembros del panel y especialmente a los ex miembros del Congreso Constituyente del año 92. Todo un privilegio poder contar con ustedes. A mí me toca hablar. Se llevó el doctor, el doctor se llevó el... ya lo estaba acusando, era muy bonito. Falsamente. A mí me toca hablar de Constitución, economía y medio ambiente. Y es un tema demasiado amplio. En consecuencia, he tratado de resumir los conceptos constitucionales básicos, los dos tratados desde mi punto de vista más importantes para todo lo que es la Amazonía en la actualidad y ceñirme esencialmente porque el tema medioambiental en nuestro país es sumamente amplio y si ustedes leen los reportes de conflictos, tanto Huillaniki de la PCM como de la Defensoría del Pueblo, van a encontrar que en los últimos 20 años los principales conflictos que existen en nuestro país tienen una causa medioambiental. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a encontrar es que en la Constitución de 1993 es un modelo que comienza en el artículo primero recordando que el objeto del Estado es la dignidad del ser humano, que esa es la razón de ser del Estado, permitir de que la persona se desarrolle, pero no de cualquier manera, sino con un concepto muy fuerte de dignidad. Y en el artículo segundo, nuestro documento constitucional va a señalar cuáles son los derechos fundamentales de la persona. Y en ese paquete de derechos fundamentales, en el inciso 22, nos va a decir que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso. Y agrega estas frases, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Que el medio ambiente sano, equilibrado, esté contenido en el artículo segundo significa que tiene el carácter de un derecho constitucional o derecho fundamental o derecho humano. Y eso tiene efectos en la vida práctica, porque los derechos, sobre todo los fundamentales, son pasibles de ser exigidos en su cumplimiento por parte del Estado a través de las más diferentes políticas públicas. Entonces, colocar este tipo de derecho en el artículo segundo significa un reconocimiento especial a las personas para que puedan exigir ciertas actividades o acciones por parte del Estado. Luego, la Constitución peruana no se queda con esa declaración del artículo segundo, sino que cuando desarrolla el régimen económico, en la sección segunda, así como ha trabajado antes lo que es la competencia, que no se puede permitir el monopolio, la libertad de contratar, dentro del régimen económico, en la sección segunda va a regular del ambiente y los recursos humanos.
Y allí nos va a decir taxativamente varias cosas. La primera, que los recursos naturales pertenecen a la nación, que son patrimonio de todos los peruanos y que el Estado es el que tiene que establecer cómo se utilizan estos recursos naturales. Y luego que por ley orgánica se establece la forma en la que puede ser utilizado por un particular o por particulares este tipo de recursos, señalando que cuando los privados o los particulares van a utilizar los recursos de la nación, lo hacen no mediante una titularidad en propiedad, sino en una concesión. Luego, en el artículo 67, la Constitución nos señala que es el Estado quien tiene la rectoría para determinar la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Es por eso que tenemos un Ministerio del Ambiente, es por eso que tenemos una OEFA, es por eso que tenemos un OCINERMIN, es por eso que tenemos normas de regulación en materia medioambiental, porque están cumpliendo con hacer efectiva el compromiso nacional de que el medio ambiente es un derecho fundamental. Luego, en el artículo 68, nos señala que hay una obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Esto es lo que explica o fundamenta el por qué existen áreas donde no podemos ingresar, áreas donde no se puede realizar cierto tipo de actividades, sino bajo el cumplimiento de pautas muy concretas. Y finalmente, en el artículo 69, se habla directamente de la Amazonía, donde se indica que el Estado tiene que promover su desarrollo sostenible, pero con una legislación adecuada. Estos artículos han sido con posterioridad objeto de desarrollo en diferentes normas, especialmente la de la Amazonía. Pero vamos a ver que disculpen, no me recupero todavía de una tos muy fuerte. Cuando el Tribunal Constitucional ha ido resolviendo diferentes sentencias en materia de derechos fundamentales vinculados al derecho al medio ambiente sano y al desarrollo equilibrado, el Tribunal Constitucional ha establecido que nuestro modelo de 1993 es lo que se llama un modelo que contiene una constitución ecológica. Y estos criterios los ha trabajado en diferentes sentencias que no voy a abordar. ¿Y por qué cosa dice eso? Porque el Tribunal Constitucional establece que las normas constitucionales peruanas regulan la relación entre el hombre y el medio ambiente y se han establecido una serie de obligaciones. Entonces, va a interpretar que estas disposiciones constitucionales que se las he detallado constituyen un principio que obliga a todo el orden jurídico. ¿Por qué? Porque al ser un derecho fundamental, constituye una obligación prioritaria del Estado proteger lo que son las riquezas de toda la nación y de las cuales él es el titular. En segundo lugar, recuerda que el modelo constitucional señala que todas las personas que vivimos en el territorio peruano tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano y recuerda adicionalmente que este será exigible a través de las vías judiciales correspondientes. Y finalmente va a acotar que los preceptos contenidos en lo que llama la Constitución ecológica constituyen obligaciones que se han impuesto a las autoridades nacionales de los más diferentes niveles, pero que también constituyen obligaciones para los ciudadanos
en general. Entonces, como ustedes pueden ver, a nivel constitucional, todo lo que es el derecho al medio ambiente sano, al desarrollo, tiene una protección sumamente fuerte que ha sido desarrollada por nuestro máximo intérprete de la Constitución. Como no puedo trabajar todos los temas que me gustarían, porque nos quedaríamos aquí seguramente una semana, he buscado enfocar en un tema que en el último año me interesó bastante, que es la situación de la Amazonía y en ese contexto lo que es la responsabilidad del Estado siguiendo las pautas del Tribunal Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que recordar que en nuestra Constitución nosotros incorporamos como una ley de manera directa a todos los tratados, protocolos o acuerdos que el Estado peruano haya suscrito. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de la Amazonía? Lo primero que vamos a encontrar es que existe un tratado de cooperación amazónica, suscrito, aprobado y que entró en vigencia desde el año 1978, que agrupa a todos aquellos países que participan en la propiedad o titularidad de la Amazonía o Amazonia, como le dicen otras personas, ¿no? Y esos países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Cuando se cree el Tratado de Cooperación Amazónica, se va a tener como un gran objetivo la búsqueda de generar un modelo único de desarrollo para la Amazonía, a efectos de maximizar el uso de los recursos naturales, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en este tratado también se va a crear lo que es el OTCA o la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, integrado tanto por los representantes de cada país como por los ministros de Relaciones Exteriores, que son los que se reúnen con mayor frecuencia, y esta organización de alto nivel tiene delegados o representantes de carácter permanente y funciona sobre la base de comisiones nacionales. Este tratado, este OTCA, estuvo funcionando activamente en los primeros años de creación. Sin embargo, se tuvo en el siglo XX, en el siglo XXI, un periodo de paralización. Sin embargo, el año pasado, cuando el presidente Lula asume la presidencia del Brasil, uno de los primeros actos políticos que va a hacer es convocar a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica para reimpulsarlo y buscar trabajar los objetivos originales. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos del OTCA? En primer lugar, siempre van a hablar de desarrollo sostenible. No se habla de restricción, sino se habla de un manejo apropiado de las políticas de desarrollo sostenible, poniendo énfasis en poblaciones vulnerables. ¿Por qué se habla de poblaciones vulnerables? Porque dentro de ellas se encuentran los pueblos originarios o los pueblos amazónicos o pueblos en condición de extrema pobreza. Luego, el segundo objetivo es velar por los intereses y la soberanía de los países, es decir, que el participar en este modelo no debe de afectar la forma en que cada país aborda también el manejo de las áreas de la Amazonía. El tercero es facilitar la preservación, el aprovechamiento de los bosques, investigar, proteger y promover la biodiversidad, así como los recursos hídricos que la zona provee. Luego, aprovechar los recursos, pero manteniendo una relación de respeto con la naturaleza. Otro objetivo sumamente importante es el proteger, recabar y fomentar el conocimiento y los saberes ancestrales de esta región tan rica y tan poco conocida. Y finalmente, el objetivo de promover la articulación de los países para poder lograr
lo que se han planteado. Entonces, eso es lo que tenemos a nivel del OTCA y que desde el año pasado se ha comenzado a mover con mucha intensidad. Otro instrumento internacional que se viene utilizando mucho para todo lo que es la defensa del medio ambiente en la Amazonía es lo que se conoce como el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Allí, en esta norma de carácter internacional, el cual el Perú suscribió en su momento, se establece en el artículo 11 el derecho a un medio ambiente sano. ¿Y qué cosa significa el derecho a un medio ambiente sano según el protocolo de San Salvador? Primero, que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Esto va en concordancia con lo que tenemos establecido en nuestra Constitución de 1993. Y, en segundo lugar, se establece que los Estados partes promoverán la protección y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, con estos dos grandes instrumentos, en los últimos tiempos, se han venido realizando una serie de denuncias internacionales, peticiones, medidas cautelares, demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y yo solamente quiero reseñarles a ustedes un par de casos. En primer lugar, a nivel del sistema interamericano. El sistema interamericano, a través de la Corte, ha emitido sentencias en casos brasileros, paraguayos, Surinam, Panamá, sobre el tema de medio ambiente y pueblo indígena. No hay ninguna sentencia que esté referida a un caso peruano, pero lo que sí tenemos es la dación de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tres grandes casos. En el caso de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunlla, Nueva Auria del Sira y la comunidad de Cuninico. En todas estas medidas cautelares, que ustedes las pueden encontrar en la página web porque es información pública, van a encontrar que el sustento para que estas solicitudes al Estado para que establezca medidas de protección se sustentan en la contaminación ambiental, entendiendo de que esta contaminación afecta el medio en el que viven las personas y en consecuencia generan una afectación a la vida e integridad. Entonces, en estos casos es que se pide la aplicación de medidas especiales de protección. Y luego, el año pasado, hacia finales del año pasado, el Tribunal Constitucional peruano va a expedir una sentencia en la cual declara un estado de cosas inconstitucional en la región de Loreto. Es lo que se conoce como el caso Punchana, ¿no? Entonces, acá en esta sentencia, que si a ustedes les gusta el tema medioambiental, lean la sentencia, la van a disfrutar. Es muy clara, tiene mucha doctrina, muchos conceptos. Pero ¿qué cosa es lo que va a decir acá? En primer lugar, de que se ha detectado una vulneración masiva del derecho al agua, ¿no? Y ustedes saben que el agua potable es también un derecho fundamental porque hemos modificado la Constitución para incorporarla dentro del artículo segundo. Luego, va a decir que también existe un estado inconstitucional porque estamos ante una contaminación ambiental que genera la vulneración de otros derechos fundamentales como son la vida, el bienestar, la vivienda, la salud, porque los responsables públicos no están cumpliendo con acopiar los residuos sólidos y gestionarlos adecuadamente. También va a decir que hay contaminación ambiental que afecta la salud, la vida, por la contaminación que generan las aguas residuales no tratadas. Entonces, es una sentencia muy larga y lo que va a hacer es dar un fallo, pero es un fallo bastante novedoso, porque va a disponer la realización de
políticas públicas concretas, acciones concretas, como les llama. Les da un plazo de 30 días para que limpien el vertimiento de desechos orgánicos y residuos en el alcantarillado de lo que se conoce como la zona de Punchana. Establece de que en 30 días tienen que tener implementado un sistema de recojo de residuos sólidos que sea asequible y que evite la acumulación de estos en las calles, que se tiene que cubrir en 30 días todo el sistema de alcantarillado donde transcurren las aguas servidas, como les decimos. Y luego dice que en 30 días los ministerios demandados, que va a considerar demandado al Ministerio del Ambiente, de Vivienda, a una serie de sectores, tienen que coordinar entre ellos para ejecutar cuáles son las medidas necesarias para poder hacer frente a este estado inconstitucional que ha declarado. Pero hace un agregado que nunca había realizado el Tribunal Constitucional. Dice, la entidad pública encargada de hacer que las autoridades cumplan con este mandato que estoy dictando es la Defensoría del Pueblo, en tanto es el órgano rector nacional encargado de supervisar que las autoridades respeten los derechos fundamentales de las personas. Entonces, como estamos viendo, a nivel de la Amazonía, tanto a nivel de la OTCA, a nivel del sistema interamericano, como del propio constitucional nuestro, se señalan que hay grandes temas pendientes, como la tala ilegal, la deforestación, el delito medioambiental, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de maderas, la extracción ilegal del oro y el cambio climático. Y todo esto se tiene que seguir discutiendo porque el derecho al medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenible de la Amazonía y del disfrute de los bienes que ella tiene son considerados un derecho fundamental en nuestro modelo constitucional. Muchas gracias. Buenas tardes. Le damos las gracias a la doctora Delia Muñoz por su exposición. Y antes de proseguir con la ronda de exposiciones, queremos dar un efusivo saludo al Grupo de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, quienes también se han hecho presentes el día de hoy y le damos nuestro profundo agradecimiento. Asimismo, también hacemos llegar la invitación a las diferentes facultades de Derecho Ambiental y de Reingeniería Forestal para que sean partícipes de nuestros próximos eventos en temas ambientales y que lo estaremos anunciando. Como siguiente expositor, tenemos al doctor Miguel Ángel Torres Morales. Es congresista de la República, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, con maestría en Gobierno de Organizaciones por la Escuela de la Dirección de la Universidad de Piura, con estudios de posgrado Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de San, especialista en Derecho Tributario, Constitucional, MIPES y Responsabilidad Social, en el cual los recibimos también con fuertes aplausos. Buenas noches con todos. Primero agradecer, por supuesto, la gentil invitación de la primera vicepresidencia, de nuestro primer vicepresidente, Arturo Alegría, a la Oficina de Participación Ciudadana, a todos ustedes por estar presentes el día de hoy, venir a escuchar de un tema tan interesante y tan retador como es hablar de Constitución, de economía y de ambiente. Hoy les hablaré sobre una de las reformas que evidentemente ha sido más importantes en nuestro país, y esto es la reforma económica y su impacto y su incidencia ambiental en el Perú, introducida a través de la Constitución de 1993. Sostenibilidad, ecosistema,
biodiversidad, cambio climático, gases de efecto invernadero, huella de carbono, energías renovables, conservación, resiliencia climática, ecoturismo, responsabilidad social empresarial. Son solo una docena de palabras que para los jóvenes de hoy resultan totalmente comunes y que, gracias a Dios, generan una inmediata atención por parte de ellos. Si esto a diferentes generaciones nos parece interesante, resultará más interesante aún el hecho de que hace 30 años el presidente Alberto Fujimori y un grupo de hombres y mujeres valientes, hoy día representados acá por 2 constituyentes, decidieran el desarrollo de una Carta Magna que sea el punto de partida para una protección activa de nuestro medio ambiente. Pero era evidente que la Constitución debía tener un rol promotor en el cuidado del medio ambiente. Seguramente me dirán algunos mezquinos opinólogos. ¿Estamos seguros? Creo que más bien, como veremos a continuación, los constituyentes hicieron una tremenda labor en proyectarse a través de los años y lograr un modelo constitucional que afrontara la crisis más profunda que vivimos en el Perú y que ello se hiciera sin perder o poner en riesgo la sostenibilidad del ambiente en beneficio sobre todo de futuras generaciones. Uno no puede comentar las reformas económicas con incidencia ambiental si es que antes no nos referimos, aunque sea de manera breve, al por qué nuestro país decidió tener una nueva Constitución. En el caso del Perú, no estábamos en un momento independentista, no estábamos en uno posguerra, aunque el fantasma bélico se asomaba por nuestros problemas con el Ecuador, ni tampoco estábamos en una situación de revolución. Ante lo que sí estábamos, amigos, era frente a un país inviable. Uno que, si vale el término, aunque los entendidos en la materia señalan que esto nunca se produce, un Estado que se encontraba en quiebra. La realidad peruana, amigos, era una novela kafkiana. En efecto, a finales de 1980, el Perú tenía una inflación o tenía la inflación más alta de toda América Latina y el Caribe. Un nivel de reservas internacionales paupérrimas, un déficit fiscal galopante, y todo ello se traducía en que 60% de nuestra población era pobre. Esta era nuestra realidad. Y de hecho, no estaría correctamente descrita si no precisamos que nuestro país se encontraba sometido al terrorismo, principalmente por 2 movimientos: Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Tal cual. A inicios de la década de los 90, 2/3 partes de nuestro territorio se encontraban sometidas a estos movimientos terroristas, lo que en buena cuenta se traducía en que la gran mayoría de quienes gobernaban habían sido captados por los terroristas o asesinados, muchas veces junto a su familia. Como si fuera poco, la lucha por la paz al interior de nuestro país era también constantemente distraída por las tensiones limítrofes que teníamos o que presentábamos con el Ecuador. Las décadas previas de desentendimientos nos habían acercado cada vez más a estar a un conflicto bélico que desestabilizaría la región y que, por supuesto, le permitiría a los movimientos terroristas hacerse del poder formal y absoluto en el Perú. Esa era la realidad de nuestro país a 10 años de vigencia de la Constitución de 1979. Aquella que, si bien nos devolvió la democracia luego de los regímenes militares a los que millones de peruanos
tuvieron que someterse, valga verdades, no supo hacer frente a las demandas de una sociedad sumergida en un mundo cultural y económicamente globalizado y de nuevas tecnologías. Esta sucinta descripción ilustra cómo fue que los peruanos consideraron necesario cambiar su Carta Magna. Sin embargo, para entender la reforma económica introducida y que se concentra en lo que nosotros denominamos como economía social de mercado, es necesario recordar, en breves palabras, cómo se generó el descalabro financiero en el Perú. La combinación de crisis internacionales y de políticas internas erradas fueron un cóctel letal para nuestro país. Durante décadas, el país pretendía solucionar su situación a través de la generación de riqueza por parte del denominado Estado empresario. Sí, aquel Estado empresario que de manera populista aseguraba la producción de bienes y servicios al menor precio posible y, por supuesto, la maximización de puestos de trabajo. Fórmula, queridos amigos, que hoy a todas luces reconocemos no solo como populista, sino criminal para el desarrollo de un país. Ello, sumado a la ausencia de inversión privada y por ende de tributos que recaudar, así como la lógica negativa de instituciones internacionales que pudieran ayudar, generó la nefasta decisión de darle rienda suelta a la impresión de billetes y de monedas en el Perú. Meses después, el Perú alcanzó el récord de inflación, pues la abundancia de divisas sin un real sustento generó que la moneda se depreciara de una manera impresionante. Ahora bien, en la década de los 90, el nuevo gobierno de Alberto Fujimori, integrado por tecnócratas, valgan verdades, más que por políticos, tomaron una serie de decisiones que en el autorizado entendimiento de los especialistas fueron sumamente difíciles, pero necesarias. Recordemos, la primera, el denominado Fujishock, que sinceró el valor de los bienes, generando así un incremento en los ingresos del Estado. Segundo, la implementación de una política fiscal responsable que exigía que no se gastaría aquellos recursos que en el momento de la decisión no se contaran. Tercero, reorganización del Banco Central de Reserva del Perú, a efectos de que sea imposible otorgar más préstamos al gobierno. La elaboración de un plan de rescate internacional, la privatización de empresas estatales, la liberalización financiera, la apertura comercial internacional, entre otros. Fueron buenas medidas, medidas duras. De hecho, hace poco escuchábamos al presidente argentino tomar medidas similares y hay quienes recordábamos esta etapa por parte de Fujimori. Pero ¿cuál es el detalle? Es que si las medidas descritas y adoptadas por el presidente Fujimori al inicio de su gobierno no hubiesen logrado perpetuarse a través de la modificación del modelo económico constitucional, los resultados nos hubiesen sido esquivos. En efecto, luego del autogolpe efectuado por el presidente Fujimori, hecho con el que se puede o no estar de acuerdo, se tuvo la claridad, eso sí, de ver que esa era la oportunidad para una reforma constitucional que asegurara que las difíciles decisiones adoptadas en los últimos meses quedaran consignadas de manera expresa y con vocación de permanencia dentro de nuestra Carta Magna. No cabe duda que la economía social de mercado toma como punto de partida el modelo de libertad de mercado, aquel que sostiene que los precios, las inversiones y la distribución de los bienes y servicios deben ser determinadas principalmente por la oferta y la demanda, con una muy reducida participación del Estado. Sin embargo, la economía social de mercado no se queda sumergida en el referido modelo de libre mercado, sino que por el contrario, aquella arremete
reconociendo que su exclusiva aplicación, vale decir la del libre mercado, si bien es generadora de riqueza, presenta fallas. ¿Como cuáles? Como la concentración de riqueza en un número reducido de ciudadanos. O, por qué no decirlo, la afectación de recursos ambientales que pasarán la factura a toda la sociedad. Es por el reconocimiento de esta falencia que la propuesta de economía de libre mercado debe ser atemperada. ¿Cómo? A través de una participación adecuada del Estado. Una que permita el logro de conceptos solidarios como la redistribución de la riqueza, la protección de quienes se encuentran en una situación de desventaja o de la cautela de aquellos recursos que garanticen un ambiente adecuado y equilibrado para la vida. En efecto, si uno lee de manera integral la Constitución del 93, permite observar que los constituyentes entendieron que la generación de la riqueza requiere de reglas claras, en donde se asegure, por supuesto, el respeto a la propiedad, el respeto al trabajo y al desarrollo empresarial. Ello siempre y cuando esté garantizado o sea garantizado que el medio ambiente se mantenga de manera equilibrada y adecuada para el desarrollo de nuestra vida. Es así como llegamos a lo que podríamos denominar la Constitución ambiental. Antes que nada debemos recordar, conforme lo ha hecho la doctora Muñoz, que la Constitución del 93 recoge expresamente la importancia y el derecho de todos de gozar de un medio equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Como es por todos conocidos, se trata de un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho que se le denomina de tercera generación, que apunta a la protección y preservación del planeta entero. De ahí, por supuesto, su especial naturaleza. Ahora, si bien el reconocimiento de un derecho fundamental va a ser siempre importante, también debe ser el hecho de regular un régimen económico acorde con ese derecho fundamental y con otros derechos. Esto es lo que hace que nuestra Constitución sea especial, pues en su articulado dispone principios y mandatos que luego irradiarán en la legislación de desarrollo. Veamos los mandatos generales que vienen en la Constitución. Uno de ellos es el que encontramos en el artículo 67, por el cual el Estado establece la política nacional del ambiente. Y en el artículo 68 dispone que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Asimismo, con particular atención, la Constitución piensa específicamente en la Amazonía y dispone en su artículo 69 que el Estado promueve su desarrollo sostenible con una legislación adecuada. Igualmente, la Constitución menciona también el tratamiento que se da a los recursos naturales y su protección constitucional, ya que nuestra Carta Magna establece claramente que estos, sean renovables o no, son patrimonio de la nación, por lo que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Ello implica que además se reconoce que se los puede otorgar a particulares vía concesión, pero mediante una ley orgánica, por lo que alude a una regulación legal especial. Esta normativa constitucional tiene amplios desarrollos en los regímenes legales de los recursos hídricos, de la minería, hidrocarburos, recursos de flora y fauna, entre otros. Ahora bien, habrá quienes dirán y dicen que las disposiciones y principios de la economía social de mercado están en un sentido contrario de la protección constitucional del medio ambiente. Sin embargo, ello debe desmentirse categóricamente con dos reflexiones. La primera, que nuestra Constitución tiene como premisa que si bien la libertad de mercado es determinante, la participación del Estado protegiendo la sostenibilidad del ambiente es indispensable. Y la segunda viene de la mano del Tribunal Constitucional,
que ha señalado que en el marco del Estado social y democrático del derecho, de la economía social de mercado y del desarrollo sostenible, la responsabilidad social es una conducta exigible a todas las empresas. Como ven, la economía social de mercado que encabeza el régimen económico de la Constitución de 1993 no está reñida con la protección al medio ambiente. Todo lo contrario. La explotación de recursos naturales debe efectuarse, sí, de acuerdo a ley y en armonía a los principios reconocidos de manera constitucional. Amén de ello, en virtud a ello, durante 3 décadas se han promovido diversas normas legislativas, las que han puesto al Perú como centro de atención y reconocimiento en esta materia. Solo para darles un ejemplo, la Ley Marco sobre el Cambio Climático, dada en el año 2018. Pura casualidad, dirán algunos, sobre todo aquellos que viven de desacreditar los grandes logros del fujimorismo. A ellos habría que recordarles que el primer código ambiental aprobado en nuestro país fue promulgado solo a 2 meses de asumido el gobierno de Alberto Fujimori. Han pasado, amigos, 30 años desde que el ingeniero Fujimori y un grupo de hombres y mujeres valientes decidieron el desarrollo de una Carta Magna que sea el punto de partida para una protección activa de nuestro ambiente. Lo hicieron, y aquí está el detalle, sin que ello implicara renunciar al rescate económico que necesitaba nuestro país. Gracias, presidente Fujimori. Gracias, constituyentes. Gracias, peruanos. Pues gracias a ustedes el país fue rescatado y hoy la sostenibilidad, el ecosistema, la biodiversidad y muchos otros aspectos son defendidos hoy, sobre todo por los jóvenes del Perú. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Torres Morales por su importante participación. Acto seguido, tenemos la exposición del doctor Alfredo Torne Vetter, ex ministro de Economía. Cuenta con doctorado en Economía de la Universidad de Oxford y maestría en Economía de la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al primer vicepresidente de la República del Congreso por la invitación. Gracias a Karina, que hacía tiempo no la veía, ex congresista que me tocó discutir con ella en aquel Congreso. Miki Torres también estuvo en aquel Congreso. La doctora Muñoz y mi colega Carlos Adriancén. Yo me voy a saltear el medio ambiente. Voy a hablar de las 2 primeras partes. Voy a hablar de la Constitución y el régimen económico. La presentación en realidad tiene 7 puntos, pero lo que trata de hacer la presentación es primero hablar, algo ya ha hablado Miki Torres, de cuál fue el cambio de la Constitución del 93 y por qué fue tan importante. En segundo lugar, vamos a hablar de algo que subyace a la Constitución del 93. Y yo creo que la Constitución del 93, quien la hizo, y creo que hay 2 personas acá que fueron parte de esa Asamblea Constituyente, pusieron de una manera muy clara que se llama, en inglés se llama the rule of law, la certeza jurídica, que hoy día está muy golpeada. Entonces, después vamos a hablar de cómo eso se ha convertido en progreso económico. Vamos a seguir algunos números, siguiendo algo de lo que ya había empezado Carlos Adriancén. Y después vamos a hablar del presente, de cómo es que esas reglas, a pesar de que tenemos la Constitución del 93, están siendo relajadas
y subyace precisamente a nuestro declive económico que estamos viendo estos años, ¿no? Estos son los principales articulados del régimen económico. El artículo 58, la iniciativa privada es libre. Artículo 60, el Estado reconoce el pluralismo económico. Yo creo que es bastante balanceada. No es que le da al Estado o le quita al Estado la posibilidad de ser empresa, sino que define el rol del Estado. Ahora lo vamos a ver. El 61 estimula la libre competencia y bueno, estos son, hasta mejor, estos son los principales articulados. Pero yo quisiera que ustedes revisen qué cambió entre la Constitución del 79 y la del 93. Porque yo creo que, bueno, tomemos algunos ejemplos. Artículo 113 de la Constitución de 1979. ¿Qué dice? El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. ¿Qué dice la del 93? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa e indirecta. Es decir, define claramente cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado. Y creo que esto fue una gran contribución. Seguimos. El artículo 115 en la Constitución del 79 dice, la iniciativa privada es libre, pero fíjense lo que sigue. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizar con el interés social. Es decir, confunde el rol social con el rol de la iniciativa privada. El 58 de la Constitución del 93 dice, la iniciativa privada es libre. Y después dice, el Estado orienta el desarrollo del país. Es decir, le asigna al Estado el rol de atender las necesidades sociales del país. Y le permite al sector privado realizar lo que el sector privado sabe hacer, que es generación de riqueza. Y así podemos seguir esta presentación, estoy seguro que la van a revisar. Y lo más importante es el rol del Banco Central, le da independencia al Banco Central, que es una de las razones por las que hemos alcanzado nuestra meta de inflación, y también le limita la iniciativa de gasto, es decir, le asigna la iniciativa del gasto al Ejecutivo y no al Legislativo. Creo que son los elementos más importantes. ¿Qué pasó después de esta Constitución? Pues fíjense, la línea marroncita es el Perú. Esto es el PBI per cápita. En realidad, el aumento del PBI per cápita en el Perú fue casi 50% hasta el 2014. Ese fue uno de los efectos más importantes. Y nos fue mucho mejor que el resto de América Latina, pero no nos fue mejor que los países asiáticos. Y ahí tenemos todavía un rezago. Esto es la inversión. Ahora que estamos tratando de promover la inversión, pues esta Constitución sí promovió la inversión, precisamente al definir claramente el rol del sector privado y el rol del Estado. Y fíjense que la inversión privada en el Perú llega casi al 25% del producto y empieza en menos del 15%, es decir, aumenta en 10 puntos porcentuales. Y la inversión extranjera llega a 7.4% del PBI, de los niveles más altos que hemos tenido, ¿no? Estos son algunos indicadores donde comparamos el Perú contra otros países, contra Brasil, Chile, Colombia y México. Y ustedes ven, cuando lo pinto en verde quiere decir que es bueno, cuando lo pinto en rojo quiere decir que es malo, ¿no? Y ustedes ven que Perú creció más que el resto de América Latina, la inflación fue más baja, la deuda bruta bajó sustancialmente, en fin,
y la pobreza cae casi hasta el 20% en el 2016, los niveles más bajos, y la pobreza extrema llega a casi el 2%. ¿no? Aquí lo que hacemos es que comparamos la productividad de estos países que se mencionan ahí con respecto al Perú. Es decir, mientras más alto el número, ese país nos lleva ventaja. Cuando ese número se va reduciendo, eso quiere decir que el Perú empieza a ser más productivo que los países. Fíjense la línea hasta el 2012-2015 y ustedes ven que prácticamente a todos los países de América Latina le sacamos ventajas. A los únicos países que no le sacamos ventaja son a los países asiáticos. A ver, un tema que creo que es importante discutir es qué es the rule of law, ¿no? Para nosotros los economistas, y ustedes de repente nos perciben a los economistas como personas que solamente nos interesa la oferta y la demanda. Pero la verdad de las cosas es que para que la oferta y la demanda funcione, tiene que haber todo un edificio legal detrás de los productores y de los consumidores, que son los que esencialmente generan la oferta y la demanda. Entonces, lo importante de Rule of Law es que es esa legislación que es la que subyace y permite que efectivamente se fijen los precios y que pueda generarse riqueza en el país, ¿no? Y lo más preciado es la certeza jurídica. Es decir, el hecho de que si es que somos un consumidor, por ejemplo, que el precio que nos van a ofrecer es un precio al cual podemos comprar el producto. Es decir, que si de repente vamos a una tienda y decimos queremos comprar unos chicles, nos dicen 5 soles, después ya no nos pueden decir 10 soles, ¿no? Eso es certeza jurídica, ¿no? Para el empresario también es importante, porque la certeza jurídica significa que ellos son dueños de su capital. Es decir, si ellos compran una propiedad o ustedes compran una propiedad, esa propiedad es de ustedes y ustedes la pueden usufructuar para abrir una tienda, para construir una casa, lo que a ustedes les plazca, ¿no? Y fundamentalmente los inversionistas, ustedes y nosotros, somos tomadores de riesgos. Es decir, cuando abrimos una empresa, ¿qué hacemos? Tomamos un riesgo, porque no sabemos si la inversión nos va a salir bien o nos va a salir mal. Ponemos nuestro dinero, nuestros ahorros, por ejemplo, nos compramos una mototaxi, ¿no? De repente no hay pasajeros, pero ya invertimos en nuestra mototaxi. Entonces, lo que queremos es que nos respeten, que podamos tomar pasajeros donde haya que tomarlos, en fin, ¿no? ¿Y qué cosa es el capital? Cuando uno habla del capital, uno dice, bueno, el capital es mi tienda. No es su tienda. El capital lo que es un monto de dinero que se puede reflejar en una casa o una oficina, se puede reflejar en una industria, pero lo importante es que la propiedad privada nos permite a nosotros usufructuar de ese capital. Es decir, podemos ir al banco y podemos pedir un préstamo e hipotecamos nuestra casa o hipotecamos nuestra mototaxi y eso nos permite hacer empresa. Eso es lo que está o que se puso en la Constitución del 93 y que no estaba en la Constitución del 79, ¿no? ¿De dónde sale este Rule of Law? En realidad sale de una gran disputa entre unos mercaderes y la monarquía en Inglaterra, en el 2015, en 1215, así tan antiguo como ustedes puedan ver. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Que la monarquía era absoluta y era dueña de todos los recursos. Entonces, estos mercaderes lograron convencer al monarca en un acuerdo que les respeten sus derechos, es decir, ponerle control a la monarquía. Y es ahí, no voy a entrar, que se introduce esta frase
¿no? Está en inglés y yo se las he traducido abajo. A nadie que venderemos, a nadie le negaremos o retrasaremos su derecho a la justicia. Y de ahí nace este concepto de the rule of law. De ahí nace el concepto de derechos de propiedad, ¿no? Y es por eso que es tan importante. The rule of law quiere decir de que todos somos iguales ante la ley. Y eso es un precepto básico en economía. Los compradores y los productores también debemos ser iguales y somos iguales ante la ley. Nadie debe estar por encima de la ley, que es lo que ellos ponen. Y esto nace en 1215. Esto no voy a entrar en ese detalle. A través de la historia empieza Inglaterra, de ahí pasa a Francia, de ahí pasa a Alemania. En todos estos países se adopta the rule of law y todos son países que son economías de mercado sumamente exitosas. Y en Estados Unidos, en plena guerra de la independencia, se introduce esta frase, gobierno de leyes y no de personas, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Que las leyes estaban por encima de las personas. Y más adelante, ya en la Constitución de Estados Unidos, introducen la frase, ninguna persona perderá su derecho a la vida, su libertad o propiedad sin un debido proceso. Es decir, todos tenemos derecho a la justicia y a una justicia que sea totalmente objetiva. En nuestra Constitución, the rule of law, y creo que es una de las contribuciones más importantes de esta Constitución, es el artículo 62. Y el artículo 62 recoge esta idea de the rule of law y la pone por primera vez en nuestra legislación. Y habla de los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Lo estamos viviendo hoy día con muchos de los temas de los peajes de que estamos hablando, pero lo que dice esta Constitución es que los contratos no pueden ser cambiados. Y no solamente son los contratos de los grandes empresarios, sino son los contratos de ustedes también, de que si ustedes firman un contrato con otra persona, digamos, para arrendar su casa, ese contrato tiene que ser respetado por la contraparte. Ahora, ¿qué pasó después del 2018? Estos son arbitrajes. ¿En qué consiste el arbitraje? El arbitraje consiste en que cuando dos partes acuerdan un contrato, una de las partes decide incumplirla y la otra parte la demanda. Estos son los arbitrajes del Estado peruano con sus empresas contratadas. Y ustedes lo que ven es que cada vez hemos ido, desde el 2018, hemos empezado a incumplir nuestros propios contratos. Y esto es un relajamiento de las reglas básicas de nuestra Constitución de 1993. Y esto es muy importante, ¿no? Algunos podrían estar o no estar de acuerdo. Por ejemplo, se cambió la idea de la iniciativa de gasto. La Constitución dice claramente que el único que tiene iniciativa de gasto, excepto en el presupuesto, es el Ejecutivo. Y el Legislativo no puede hacer normas que generen mayor gasto fuera del presupuesto. El presupuesto, recuerden que tiene que ser aprobado por el Congreso y ahí el Congreso tiene la iniciativa de gasto, ¿no? Pero esto es muy importante porque el ancla de la estabilidad económica de nuestro país es la estabilidad fiscal. El hecho de que el Estado gaste los recursos que tiene y no gaste en exceso. Porque si el Estado se endeuda, lo que sucede es que van a generar mayores impuestos y todos vamos a perder más dinero. Y eso es algo de lo que está pasando. Creo que yo he escrito algunos artículos que ustedes puedan revisar.
Y creo que en este gobierno y el gobierno anterior no se han respetado esta disciplina fiscal o se le ha manoseado, como dicen, ¿no? Aquí hablamos un poco de algunos de los proyectos de ley, voy a saltar esto, y aquí vemos algunos indicadores del Banco Mundial, ya en términos cuantitativos, vemos cómo es que le ha ido al Perú en términos de acatar the rule of law. Y fíjense que Perú es el que tiene el indicador de the rule of law más bajo de todos los países. Y aquí tenemos, por ejemplo, tiempos de resolución del contrato, somos los que peor estamos. Fortaleza de los derechos legales, también estamos muy mal. En fin, no somos un país que haya cultivado precisamente el cumplir con los contratos, tanto a nivel del gobierno como a nivel individual. Y aquí, este lo voy a saltar, y aquí ponemos este índice de the rule of law y el PBI per cápita para un grupo de países. Y ustedes ven que Singapur está aquí a la derecha, es el que mayor PBI per cápita tiene y mejor rule of law tiene. Entonces, lo que nos dice la literatura es que si respetamos nuestros contratos, eso va a generar mayor beneficio, mayor crecimiento económico y más beneficio para todos nosotros. Es algo que es un pendiente, ¿no? Esta también la voy a saltar. Ahora, yo quisiera hablar de algo que está en debate y que de repente me estoy metiendo en un tema que no está directamente en la charla, pero hay un tema que a mí me parece que es importante a raíz de la Constitución. ¿Qué es lo que ha causado nuestra recesión? El gobierno nos dice que la recesión ha sido causada por el fenómeno del Niño y por las protestas, ¿no? Yo creo que no. Este es el fenómeno del Niño y como ustedes ven, aquí los movimientos no han sido mucho. El segundo argumento, que viene más de algunos colegas míos, dicen que la recesión fue causada por la subida de tasas del Banco Central. Se olvidan que esa subida de tasas ha hecho que la inflación baje y eso tiene un beneficio inmediato sobre el consumidor. Yo pienso, acá pasamos, yo pienso que el tema de la recesión tiene que ver con un cambio estructural. Y ese cambio estructural tiene que ver con el hecho de que no estamos cumpliendo con nuestra Constitución de 1993. Aquí vean la inversión, se ve la inversión total en la gráfica izquierda y la inversión privada. Ambas empiezan a caer en el 2014. No empezaron a caer en el gobierno del Castillo antes. Ha habido un deterioro de nuestros niveles de cumplimiento con nuestros contratos mucho antes. Y eso obviamente ha espantado a muchos inversionistas. Y eso empezó en el 2014. Al lado derecho muestro la inversión privada y la pública. Los economistas decimos que la forma de atraer más inversión privada es estimulando la pública. Ustedes lo que ven en esa gráfica es que la inversión privada y la pública están muy correlacionadas, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir generar riqueza es si estimulamos la inversión privada y para eso tenemos que volver a la base de la Constitución de 1993, que es lo que nos hizo crecer de manera sostenida. ¿Qué es lo que nos ha hecho crecer menos? Uno, la legislación laboral se ha convertido en un problema. Algunos de ustedes deben de ser empresarios y saben lo que significa eso. Yo no estoy en desacuerdo con los beneficios laborales, sí estoy en desacuerdo con darle ciertos beneficios a los trabajadores que desbalancean la relación entre la generación de empresa o el emprendimiento y el beneficio de los trabajadores. La informalidad es un tema serio. Parte de esto
ha sido lo que nos ha hecho decrecer. Ustedes solamente piensen que un trabajador formal gana 3 veces más que un trabajador informal. Y hemos perdido casi 30% de nuestros puestos formales, y eso se debe a mucha de esta legislación, yo diría populista, que se dio desde el 2018, ¿no? El gobierno cada vez gasta más en sueldos y salarios y menos en inversiones, ¿no? Petroperú es un barril sin fondo, ¿no?, que a ustedes les va a afectar, porque eso significa que el gobierno va a tener que gastar más en Petroperú y va a tener que gastar menos en salud, educación y muchas otras cosas. Y aquí lo que hacemos es que hacemos una correlación entre el ingreso de una familia promedio y sus niveles de educación. Los niveles de educación están íntimamente vinculados a la generación de mayor ingreso. Mientras más invertamos en nuestros hijos en educación, mayores van a ser sus ingresos. Y esto se ve en estas dos gráficas. Sin embargo, ha habido un deterioro en nuestra calidad educativa, ¿no? Y esto es lo que los economistas nos encanta mostrar. Entre 2002 y el 2008, nosotros teníamos lo que se llama un crecimiento potencial del 6%. ¿Qué es el crecimiento potencial? Es el máximo crecimiento que podemos generar con los recursos que tenemos. En ese periodo podíamos crecer al 6%. Hoy día solamente podemos crecer al 2.3%. ¿Qué es lo que nos ha hecho perder esa capacidad? Son precisamente estas medidas populistas que hemos visto desde el 2008. A todos nos han dicho, por ejemplo, les vamos a dar CIS a toda la población. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo se demoran frente a un hospital público para obtener una receta de un médico o para tener la medicina? Ha sido simplemente un populismo, y lo que deberíamos de hacer es invertir en salud para que todos tengan acceso a salud. Y la pregunta es, ¿estamos frente a un Estado fallido? Creo que Miki Torres decía, hablaba del Estado fallido antes del 93, yo hablo del Estado fallido de ahora. Hay un par de autores que trabajan mucho este tema, y de una manera muy irónica dicen que un Estado fallido se refleja en su constitución. Y toman el caso del Congo y dicen, un primer ministro francés dice que lo más preciado de la constitución del Congo es por acá está el artículo 14 de la constitución del Congo. Congo es un Estado fallido. ¿Y qué dice esa constitución? Dice, ocúpate de ti mismo. Es decir, es un Estado donde el Estado no existe, donde los políticos se benefician del Estado y que el Estado no sirve a la población. Eso es lo que nosotros no queremos ser. Esa es la informalidad, esa es la falta de empleo, que es lo que debemos de cambiar. Aquí comparo Argentina y Perú, y solamente quiero ponerles la gráfica. Esta es Argentina desde que pasó su constitución en 1949. Argentina era un país más rico que Estados Unidos en 1900. Y fíjense cómo cae su PBI. Y a la derecha está el PBI del Perú, y marcamos la fecha del cambio constitucional en 1993. Fíjense cómo el PBI empieza a subir. La constitución de Argentina es equivalente más o menos a nuestra constitución del 79. Lo que quiere hacer Milei es precisamente cambiar esas reglas para acercarse más a una economía de mercado.
Acá no quiero entrar en más detalle, pero lo que yo creo, la pregunta que me hago es, ¿puede Perú salir de la recesión? Y la respuesta es sí. Lo que necesitamos es voluntad, es buen gobierno y buenas políticas. Y eso es lo que necesitamos. Creo que nuestro sector privado está bien. Lo que se ha deteriorado tremendamente es nuestra gestión gubernamental. Y eso tiene que cambiar. Y aquí lo dejo. Gracias. Agradecemos al doctor Alfredo Torne Vetter por su importante participación en esta conferencia. Como siguiente punto, antes de ello recordamos a nuestro público presente y a todos aquellos que nos siguen por el canal institucional y las plataformas digitales, que en la semana de la celebración por los 30 años de la Constitución Política del Perú, tenemos una serie de exposiciones fotográficas durante esta semana, así que los invitamos, ¿no?, para que puedan visitar estas exposiciones de aquel Congreso Constituyente de 1992. Bueno, acto seguido pasamos a la entrega de diplomas por su participación a todos los expositores y estará a cargo del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García. Doctor Carlos Adriancén Cabrera, por favor. Por favor, a la doctora Delia Muñoz. Siguiente diploma para el excongresista Miguel Ángel Torres Morales. Finalmente, por su importante participación, el siguiente diploma para el doctor Alfredo Torne Vetter. Como siguiente punto, las palabras finales de este importante evento estarán a cargo del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, quien también es autor de varias iniciativas ambientales. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a los ponentes por estas brillantes exposiciones que nos relatan mucho de lo que todos los peruanos merecemos conocer, y hago extensiva desde aquí la invitación a todos ustedes a formar parte de todas las actividades que tiene la Oficina de Participación Ciudadana y la Primera Vicepresidencia
en conmemoración a los 30 años de la Constitución. Quiero hacer algunas breves reflexiones sobre lo que nuestros ilustres exponentes han detallado el día de hoy. Y es mucho de lo que quienes venimos de las regiones amazónicas del Perú conocemos. ¿Somos un pulmón del mundo? Sí, somos un pulmón que merece cuidado, porque ese cuidado que le hacemos el día de hoy va a afectar a las próximas generaciones. Y yo aquí quiero relatar en lo que nos comentó Miki Torres el día de hoy acerca de la Constitución y esta incorporación de texto ambiental en el capítulo económico. En el año 92, muy poco se hablaba acerca del cambio climático, o era un concepto relativamente nuevo. Pese a ello, igual, y yo aquí quiero nuevamente saludar a los dos representantes constituyentes de aquel entonces, vieron que el Perú, eminentemente un país amazónico con más del 60% de su territorio nacional amazónico, tenía que brindar un espacio especial para el cuidado del medio ambiente. Y con esa proyección hacia el futuro es que entendieron que necesitaban incorporar algunos mecanismos de defensa y de cuidado ambiental. El Perú tiene compromisos internacionales como por ejemplo los asumidos en la COP15, en la cual determina que el 30% del territorio nacional tiene que ser preservado. Actualmente no llegamos ni al 18% de ese territorio. Entonces entendemos que tenemos una tarea por delante. Y yo he escuchado muchas de las apreciaciones que nos han hecho nuestros ponentes y yo quiero resaltar algunas de ellas. En el Perú, durante los últimos 22 años, se han depredado más de 2.5 millones de hectáreas. Esto representa más o menos 10 veces a lo que significa el territorio de Lima metropolitana. Pero uno entiende como político joven que tenemos visión y que tenemos todavía tareas por cumplir. Y yo he escuchado la exposición del doctor Torne acerca de mejorar la calidad de gasto. Y yo con esto quiero contarles algunas anécdotas que me han ocurrido durante mi ejercicio en el Congreso de la República. Y es, por ejemplo, que el Estado muchas veces no sabe cómo invertir el presupuesto público. En Nueva Cajamarca, un distrito probablemente con el PDU, el Plan de Desarrollo Urbano más grande de la Amazonía, se invirtieron cerca de 200 millones de soles para poder crear una PETAR, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero cuando se aprobó este proyecto, se ejecutó, se llegó a la fase de culminación, no se había pensado en quién iba a operar esta planta, que hasta el día de hoy todavía no hay quien lo opere. Es decir, tenemos 200 millones de soles invertidos en una planta de tratamiento que no puede ser operada porque ninguna institución cree que esto va a ser rentable. Entonces, evidentemente, lo que está fallando hoy por hoy en el Perú es la gestión y cómo es que utilizamos nuestros recursos de manera eficiente. Tenemos que formalizarnos efectivamente. Estamos siendo o pasando de los incentivos para la formalización a la represión del emprendedor, que es el que ha sido el motor básicamente del crecimiento económico en el Perú. Entonces tenemos una deuda pendiente porque no sabemos todavía cómo, y creo que eso es una tarea del Ejecutivo, cómo pasar a la formalización a los cientos de miles de peruanos que esperan tener un seguro médico. Necesitamos el mayor uso de tecnologías, definitivamente. Somos un país en el que la industria ha caído enormemente. La industria maderera, por ejemplo, datos que hemos recogido a lo largo de nuestra gestión, ha desaparecido en el Perú. Más del 60% de la madera extraída en el territorio nacional es ilegal. Esto genera una cantidad de presupuesto que no llega al Estado en retribución de impuestos porque no tenemos la capacidad de formalizarlos. Necesitamos tener una visión también hacia el uso de energías renovables.
y creo que esta es una deuda pendiente. Con esto quiero resumir que nuestra Constitución ha sido visionaria, que nuestra Constitución ha traído mucho crecimiento y que ha sido saludada alrededor del mundo, pero que tenemos cambios por hacer efectivamente, que es perfectible efectivamente. Y para ello es que los nuevos jóvenes tienen que conocer, porque seguro son muchos de los que están ahora presentes acá, que forman parte de los programas de la Oficina de Participación Ciudadana, quienes querrán asumir en el futuro algún cargo político y van a tener en sus manos seguro la posibilidad también de poder cambiar los rumbos del país. Yo por eso quiero con esto concluir y saludar nuevamente la exposición de cada uno de nuestros invitados. Vamos a recoger información como autoridades en ejercicio, parte de lo que hemos escuchado ahora, para poder seguir contribuyendo al cuidado del medio ambiente y al mejoramiento de la economía nacional. Muchísimas gracias. Ya para culminar este importante evento, queremos invitar a nuestro público presente para la foto oficial, ¿no? Para la foto de recuerdo con los expositores, si se pueden acercar, por favor. Y muchísimas gracias por estar aquí presente en este importante evento por los 30 años de la Constitución Política del Perú.